Hola amigos, ¿cómo andan? Hola amigos, Bueno, soy Facundo, profesor de español en diferentes plataformas y vivo en Montevideo, Uruguay. y yo soy Gregorio, estudiante de español y yo vivo en Palm Springs, California. Y este es nuestro podcast, Español para la Vida, para todos ustedes que quieran mejorar el español, escuchando conversaciones reales y espontáneas. Exacto. Y si necesitan activar los subtítulos, lo pueden hacer ahora, también con traducciones, si tienen algunos problemas entendiendo nuestros acentos. Así que bueno, siéntanse libres de hacerlo en cualquier momento. That's right. If you would like to see translations in any language, you can do so by choosing the closed caption icon, which is either above or below on your screen. Perfecto. Muy Bueno, ¿y bien. qué pregunta gramatical tenemos para Gr- hoy? Gracias para esa pregunta. Pues mi pregunta tiene que ver con dos términos que yo Ajá. oigo y creo que son similares y no sé si puedo usar esos términos intercambiables, se dice, De forma intercambiada. gracias, de forma intercambiada. Sí. Y esas frases o esos términos Ujú. son sin embargo y no obstante. Bien, bien. Y cuando yo oigo el uso de esos términos. Yo soy como, creo que tiene el mismo sentido y creo que puede ser útil para nuestros oyentes hablar un poquito de esos términos y si hay una diferencia. Bueno, resumiéndolo y haciéndolo corto, no hay diferencia. Sí hay pequeños detalles que los separan. Por ejemplo, sin embargo, es como más versátil. Se puede utilizar de forma informal o de forma formal. ¿Bien? Ujú, No obstante, es exclusivamente de manera formal, ¿bien? En situaciones más formales. Pero los dos significan, para las personas que hablan inglés, lo voy a traducir en inglés, however o nevertheless. Ok, ¿Bien? Es, ya, muy son lo bien. mismo. Para ilustrar Sí, el punto, ¿puedes darnos unos ejemplos usando esos términos? sí, claro. Por ejemplo, eh, esa chaqueta me gusta mucho. Sin embargo, cuesta $600 y no podré comprarla. Sin embargo. Ujú, ¿Bien? ujú. Em, la reunión fue muy interesante. No obstante, todo el mundo se estuvo quejando que duró poco tiempo, por Mm, ejemplo. ¿Bien? ujú. Más o menos. Ok, Así. muy bien. Se puede utilizar de forma intercambiada, los dos. Ok, pues ¿Bien? muchas gracias Sí, para sí, esa un placer. explicación. Un placer, sí. Ujú, ujú. Bueno, y comenzó enero, ya estamos en camino del año. Sí, Sí, exacto. yo no estoy caminando, yo estoy corriendo, Corriendo corriendo en enero. en Sí, enero. ya. ¿Y por qué? Porque a pesar de que se terminaron las fiestas, las celebraciones, igual. Sí, pues no, fíjate que tenemos más. Siempre, pues vivimos en una comunidad muy social. Sí, Conozco mucha gente aquí y siempre hay invitaciones para ir a una cena o ajá. una estrena de una obra de teatro. Un Ah, estreno. gracias, Sí, gracias para esa corrección. sí, Un estreno, sí, ese quiere decir como un opening. sí, exacto. ¿No? Gracias. A veces hay un estreno para una obra aquí en un teatro y siempre hay invitaciones. Y hoy estoy pensando que pues estamos recuperando algunas invitaciones porque para la noche vieja recibimos unas invitaciones y yo no quise salir de la casa. Claro. Y me sentí un poquito malo porque tuve que decir a mis amigos, no, no vamos a ir. Y yo estaba Bien. pensando, uy, es difícil a veces decir no. Qué difícil es decir que no. Sí, es difícil decir que no. A veces evitamos decir que no y lo decimos de otra manera o a veces mentimos incluso, ¿no? Para hacer esa situación un poco más suave, ¿no? Ujú, ujú. ¿Por qué? Y Sí. ¿Por qué es tan difícil decir que no? Una pregunta por grande, qué? ¿no? Es una pregunta grande. Sí. Pues que para mí, la primera cosa que siento es que
¿qué va a pensar esas personas de mí si yo digo que no? Sí, sí, Estamos siempre, siempre, um, pues, enfocado en lo que piensan los demás de exacto. nosotros. ¿Y por Sí, qué es así? y porque tenemos miedo a ser rechazados, tenemos miedo a perder una relación familiar o de amistad, tenemos miedo a que la otra persona se enoje. Entonces, para calmar eso y para que sea más amigable para las dos partes, decimos que sí, ¿no? Sí. Ujú. ¿Cuántas veces hemos dicho que sí a algo y no queríamos hacerlo, ¿no? O no nos gustaba o no teníamos ganas? Bueno, no sé, por diferentes razones decimos que sí, ¿no? Sí. Pero para mí es tan importante saber decir que no, pero también la otra parte tiene que estar entrenada y capacitada para saber recibir ese no. Porque si Mm, yo te digo que no, y vos lo tomás mal y no te gusta y te enojas, bueno, va a ser imposible tener una relación y un diálogo, ¿no? Entre los dos. sí, pues esa es la pregunta, cosa que yo pienso, que la primera cosa es que cuando yo digo que no, siento como, oh, ¿qué va a pensar esa persona de mí? Y la segunda cosa es, yo pienso, oh, no quiero lastimar a mi Sí, amigo, a sí, mi amiga o cualquier persona. sí. Entonces, tengo empatía para lo que va a sentir esa otra persona. Sí, sí. Y también hay como una voz interna en nuestra mente que está diciendo, no, debería ayudar a la persona, o debería ser más empático, o no es una situación tan grave. ¿Por qué diría que no? Y entonces como que también nuestra mente comienza a trabajar por todas estas razones que estuvimos hablando, ¿no? Ese miedo al rechazo, tal vez. Y bueno, está interno todo eso, ¿no? Sí, y a veces tienes que pensar o decidir cuál es lo peor. Decir no y pues lidiar con esos sentimientos Sí, o decir sí y quedar con un sinsabor que yo estoy haciendo algo que no quiero hacer. sí, sí. Pero a mí me ha sucedido de no querer hacer algo y querer decir que no, y después digo que sí, y no me arrepiento de haber dicho que sí. Oh, Sí, digo, por suerte dije que sí. Y no escuché a esa voz interior que me decía, no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Que volvemos al tema de salir de la zona de confort también, ¿no? exacto. Está muy relacionado con el decir que no, ¿no? Ujú, ujú. Porque a veces lo más fácil es pensar en el no, ¿no? Sí. Para no arriesgarnos, para no sufrir, pero a veces está bueno salir de la zona de confort también, ¿no? Sí, Sí, pues y si escuchas o si lees algo que tiene que ver con el bienestar, sí. con algo de New Age, ¿cómo se traduce New Age en español? Nueva era, Nueva era. Si sí. estás interesado en esos temas, pues vas a encontrar muchos, pues, filosóficos, Filósofos, gracias, sí. filósofos que dicen que hay poder en decir no, A que ver, hay, que hay que tienes que, no tienes, pero hay un poder en decir no y mantener tus propios pensamientos y su propio espacio. Y estás haciendo ah, un compromiso, no es, compromiso quiere decir compromise. sí, sí. Compromiso, sí. Cuando dices sí, cuando no quieres hacer algo, estás haciendo un compromiso que no es bueno para ti. Sí, Sí. Ujú, claro. ujú. Y también creo que, no sé si estás de acuerdo, que va relacionado con la edad de una persona y con la confianza que tiene esa persona en su personalidad, ¿no? Cuando Exacto. las personas son más jóvenes, es más difícil decir que no, ¿no? Ujú. La adolescencia, la juventud, pero cuando una persona es más mayor, me parece que es más fácil decir que no. No sé si estás de Sí. acuerdo.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y ya que estás hablando así, Sí. yo estoy pensando de algunas personas que yo tengo mucho respeto para ellos porque e- esas personas son personas que no tienen problemas decir que no. Ah, bien. A veces cuando yo pregunto algo a una persona y un amigo, como estoy pensando de algunos amigos o unas personas en la familia, no voy a decir quiénes son, pero a veces dicen no y yo estoy como, ok, tiene, tengo respeto porque me dijiste que no sin problema. Como ellos están guardando su propio espacio o su propio tiempo y pues no quieren hacer algo o no tienen el tiempo para hacer algo y es necesario para mí no tomar esos pues ejemplos personalmente. Claro, porque tú podés aceptar y recibirlo, pero hay personas que no pueden, ¿no? Entonces ahí Sí. cuando se que genera el conflicto. También decir que no está relacionado con ser muy directo y que no te importa mucho los sentimientos y lo que va a pensar la otra persona o no. Pues Mm. estoy pensando de lo que tú dijiste que tiene que ver con la edad. Ah, Porque llegué a un punto de mi vida en que, de hecho, sí, no estoy tan, pues, conflictado, digo, no eh, siento tanto conflicto sí, cuando yo tengo el sentido de decir que no. bien, Pero sí, todavía no quiero lastimar a mis amigos ni a la familia o mis estudiantes, porque esos son unos buenos ejemplos. Hay muchas veces con mis estudiantes cuando yo tengo que decirles que no, claro. porque quieren hacer un proyecto de una manera diferente o quieren mover ¿cómo se dice? Deadline, la fecha La fecha límite. límite, Gracias. sí, Quieren mover la fecha límite y yo tiene que decirles que no. ah, claro, Como estoy, porque, y a veces es importante explicar que estoy diciendo no por pues, tu propio desarrollo, porque tú tienes que entender o aprender que el mundo no va a funcionar en la manera que tú quieres. sí, sí, eso es la clave, ¿no? De relacionamiento y de vivir en sociedad, ¿no? Y quería preguntarte, ¿cuál fue la última vez que tú tuviste que decir no a otra persona? Bueno, sí, Y, perdón, ¿y cómo sentiste cuando dijiste no? sí, la verdad que honestamente a mí me cuesta decir que no y después me arrepiento si no digo que no. El arrepentimiento es un problema, ¿no? Ujú. Relacionado con este tema que hablamos. Pensando recientemente, tuve un, bueno, no quiero hablar mal de mi trabajo, pero tuve un estudiante que quería que enseñe cosas que yo ya le había dicho que no iba a enseñar de esa manera, con una estructura diferente. Quería aprender español de cero a experto en 3 o 4 meses. Y le dije, bueno, no soy tu profesor adecuado. Creo que necesitas buscar otro profesor que se adapte a tus necesidades y creo que yo no soy el adecuado. Entonces en ese momento dije que no. ¿Ven? Mm. He dicho que no también con reuniones y juntadas y bueno, en fiestas que la verdad que no tenía muchas ganas. He dicho que no, pero he utilizado alguna mentira en esos casos. Ah, Sí, sí, lo ujú, admito. ujú. Pero me cuesta decir que no. Sí, es difícil, es difícil. Sí. Ujú, Sí, ujú. sí. Wow. Y cuando dijiste que hiciste algunas, pues, mentiras, um, hay un término en inglés que es white lie Sí, para las mentiras pequeñas. mentiras piadosas, Mentiras piadosas, piadosas, sí, piadosas. sí. Es quiere decir que es una mentira, pero es una mentira pequeña. Es una mentira pequeña, una mentira con un buen fin, ¿no? Oh, ok. También, sí. Muy Eh, bien.
Y también me parece que a veces las personas dicen sí porque es como una costumbre, se vuelve como una costumbre, ¿no? Es decir sí constantemente en diferentes situaciones, es como un hábito, como una rutina, ¿no? Entonces Ujú. está bueno cambiar ese sistema, esa idea y Sí. aprender a decir que no. Y también tiene que ver con cosas que tiene que ver con la cultura, ¿no? Sí, Creo que sí, sí. Estoy pensando de una vez, como aquí en los Estados Unidos, si vas a invitar a gente a una fiesta, no es común que esos invitados van a llegar a la casa con 3 personas más o 5 personas más. claro, Pero cuando viví en El Paso, Texas, donde hay mucha gente mexicana sí, viviendo allí, tuvimos unas fiestas y nos invitó a algunas personas venir a la casa para una cena a las 6 en el sábado. Y fíjate que llegaron a la casa con 6 personas sin problema. Y yo estaba como, wow. Y pues si ellos me preguntaron antes si ellos podrían traer sus amigos o miembros de la familia, yo estaría en una situación difícil porque cuesta más dinero, no claro, tengo el espacio, claro. pero yo en esa situación, yo no pude decir, no entran. Por No. supuesto, yo estaba como, pásale, pásale. Y tuve que ir a la tienda para comprar más comida y más bebidas, porque Wow. yo no estaba preparado para tanta gente. Claro, pero ahí también es una falta de respeto de las otras personas de traer más personas, ¿no? No lo pensaron en el Pues no anfitrión. pensar, no, yo creo que tiene que ver con el tipo de fiesta. Bien, Y yo en mi mente, yo tenía una idea de la forma de fiesta y ellos tuvieron una idea en su claro, mente diferente. claro, Como toda la banda iba a estar ahí. claro. Pero sí, estoy de acuerdo que también es un tema cultural. Ahora que he estado mucho tiempo en Asia, me doy cuenta que acá decir que no, no es tan común. Pero no es común por un tema de evitar la confrontación, ¿no? En Asia no existe mucho la confrontación. Entonces, evitan decir que no. ¿Eh? Mm, No es común que alguien te diga que no. Eh, si quieres algo, o lo inventan, o lo cocinan, o lo hacen en el momento, pero no te van a decir que no. ujú. Entonces, es un tema cultural también y social. Ya, sí, Sí, sí. sí. Y creo que en los Estados Unidos es más común oír no Ah, de gente. sí, 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 de los Karen. de los que sí, de Sí. mucha gente. Sí, sí, Ya, sí. ya. Pero bueno, nada, me parece que así como para terminar, podemos decir que es importante decir que no, es importante cuidarse, porque cuidarse, cuando una persona se cuida no está siendo egoísta, ¿no? Cuando una Ujú. persona dice que no, es una forma de cuidarse también, ¿no? Entonces, nada, esa reflexión me parece importante para terminar este tema. Sí, exacto. ¿No? Pues sí, esa es un buen punto, un punto bueno. Un punto bueno. Ah, un punto bueno es la línea entre cuando estás cuidando a sí mismo y eh, cuando eres una persona egoísta. Sí, exacto. Sí, sí. Así que bueno, queremos agradecer también a las personas que han comenzado a comentar más en los videos, están más involucradas. La verdad que muchas gracias, así que esperamos que continúen comentando, compartiendo, hablando y a ver cuándo fue la última vez o en qué situaciones han dicho que no nuestros oyentes. Sí, por favor. Sí, Y don't forget to like and subscribe and please spread the word about our podcast. exacto. No se olviden de darle me gusta y suscribirse a nuestro podcast y
comentarle a las personas que existimos. Muy Bueno, bien, pues muchísimas gracias por todo. gracias igualmente y nos vemos pronto. Adiós. Chao, chao.